Hola Peques, vamos a hacer un corto sobre el epitelio tradicional del tracto respiratorio, ¿no? Todos sabemos que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una de estas células. Primero, en verdecito tenemos a las células ciliadas, ¿no? En este caso tienen en la parte luminal estas estructuras, ¿no? Que están formadas por proteínas, por un citoesqueleto en su gran mayoría, por esta proteína llamada dineína, ¿no? Entonces, estas van a constituir aproximadamente hasta el 70% del epitelio, ¿no? Sobre todo en el tracto respiratorio superior, ¿no? Lo otro es que en azulito tenemos a las células caliciformes, ¿no? Que se van a caracterizar, ¿por qué? Porque tienen en su citoplasma estos gránulos que van a sintetizar y van a almacenar moco para poder liberarlo con posterioridad, ¿no? Y son aproximadamente del 5 al 15% del total del epitelio. Una tercera eh, célula son las células con borde en cepillo, ¿no? Que son estas células que en la parte luminal tienen este borde en ribete, ¿no? Que son más cortas y son romas a diferencia de los cilios, ¿correcto? Y mencionan que están asociados con son sensores químicos eh, que están conectados con fibras sensoriales, ¿no? Las otras son las que están en rojita, son unas células neuroendocrinas que pertenecen al sistema de APUT con secreciones pequeñas, con gránulos pequeños, ¿no? Que son las células de Kulchinsky, ¿no? Y por último, tenemos a las células basales que están muy pegadas, ¿no? A la membrana basal, ¿no? Que estas van a ser las células madre que van a dar origen a las demás células. Ahora, este epitelio tradicional respiratorio está en contacto con el moco, ¿no? Que se ha generado, ¿sí? Ahora hay que recordar que este moco tiene dos interfaces, una fase muy acuosa que le llamamos sol, algunos también le llaman capa periciliar asociada al glicocálix, y tiene una fase más viscosa, más pegajosa, que es llamada gel, que es más rica en mucina, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces, estas dos interfaces de este moco tienen que estar en perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque los cilios de las células ciliadas van a presentar su movimiento, en esta interfaz más acuosa, más líquida. Esto le va a permitir que esta interfaz más viscosa pueda desplazarse, pueda moverse como este mecanismo de defensa llamado, ¿cómo le llamamos? Barrido mucociliar. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí en esta fase gel se van a impregnar partículas, generalmente son menores de 15 milímetros porque no han sido filtradas, ¿no? De 15 micrómetros que no han sido filtradas, ¿no? Bacterias, ¿no? Y esto se va a pegar aquí en esta fase viscosa y posteriormente a través de este barrido mucociliar y con expectoración se pueden ser eliminadas, ¿no? Ahora, ¿cómo se mantiene este equilibrio, esta parte muy acuosa de este moco, ¿no? Recordemos lo siguiente. Nosotros en estas células vamos a tener canales en el cual, por ejemplo, uno de ellos es el canal intercambiador de sodio, ¿no? En el cual va a ser que va a ingresar sodio, ¿sí? En esta misma célula vamos a tener un canal, un regulador transmembrana de la fibrosis quística, ¿no? Esto, ¿correcto? Que cloro que hace que el cloro salga. Este ingreso y esta salida de cloro va a determinar un equilibrio entre la entrada, y la salida de agua. Esto va a generar que se mantenga esta interfaz de capa periciliar, ¿no? Que es muy acuosa, llamada sol, y la capa mucosa, que es llamada
gel, ¿no? De este moco, ¿no? Entonces esto va a permitir que el movimiento de los cilios sea de manera óptima para que se mantenga el barrido mucociliar, ¿sí? Mucociliar. Existen enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias que no son fibrosis quística, la fibrosis quística y discinesis ciliares, que van a generar ¿qué? Una alteración en este gen, en el regulador de transmembrana de la fibrosis quística, ¿no? Entonces, al no salir cloro, va a predominar el ingreso de sodio y esto va a generar que haya un ingreso más rotundo de agua. Esto va a generar que la parte sol de esta interfaz sea menor, es decir, se deshidrate. Esto va a hacer de que el barrido mucociliar sea muy pobre, inclusive hasta nulo. Entonces va a haber una alteración en este movimiento de los cilios porque no se van a poder desplazar como lo hacían antes en la fase acuosa. Esto va a generar que al haber aquí bacterias, polvo, partículas, pueden desencadenar infecciones, ¿no? O enfermedades inflamatorias en nuestros pacientes, ¿correcto? Recordemos que estos cilios, los cilios, el movimiento, mira, aquí tenemos un diagrama de movimientos de los cilios que van a generar que este moco, esta parte mucosa se pueda desplazar, ¿no? Se pueda desplazar a través de este barrido mucociliar. Estos cilios se presentan en novenas con duetos, ¿no? Son 9 duetos, ¿no? Que van a dar esta estructura para que puedan generar este movimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque miren esta parte. Existe un aforismo celta, un adagio celta en el cual menciona: cuidado que al besar a un niño en la frente nos deje un gusto salado. Está maldito y morirá pronto. Eso hace alusión a que en esta época, si tú al besar a un niño percibías un sabor muy salado, lo podían relacionar con que ese niño tenga una patología llamada fibrosis quística, ¿no? Que en sus fases más graves dan insuficiencia pancreática, respiratoria y una muerte muy temprana. También pueden afectar al hígado, tubo digestivo, piel, glándulas salivales y conductos deferentes, ¿no? Acá hablábamos de este gen, ¿no? De este regulador transmembrana de la fibrosis quística. Entonces, cuando hay una alteración o este gen funciona de manera muy mínima o no funciona, ¿esto qué va a generar? Va a generar que afectar la viscosidad de las secreciones de las glándulas exocrinas, ¿no? En la parte respiratoria te expliqué por qué es importante eso, ¿no? Esto va a afectar que el barrido mucociliar, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos una célula normal, ¿no? En el cual con el canal de cloro funciona de manera normal, sale el intercambiador de sodio también funciona. Entonces hay un equilibrio en esta parte de moco entre la fase gel y la fase sol, ¿no? Entonces los cilios actúan o funcionan de manera óptima. Pero ¿qué es lo que pasa si este canal está alterado, está defectuoso o no funciona? Ya no va a haber una salida de cloro, va a haber una entrada, predominio de sodio y con ella predominio de agua. Entonces esta parte de moco se va a hacer más espeso, más difícil de movilizarse, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que va a predominar a las infecciones, ¿no? A la predisposición de enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces es importante este equilibrio. Te hablaba hace un momento de que en estas células este es un panorama epitelial respiratorio tradicional. ¿Y por qué te decía eso? Te decía por lo siguiente, porque ya desde hace algunos años se está haciendo una secuenciación de ARN, ¿no? ¿De qué? De muestras, ya sea de lavados, ¿no? De biopsias, ¿no? De cepillados, de biopsias o de lavados broncoalveolares o de muestras de alvéolos, ¿no? Y esto
a través, si lo sometemos a esta secuencia de ARN, nos van a dar que hay una variedad celular en el epitelio respiratorio. No solo lo que estábamos pensando, ¿no? De las células que habíamos conversado. Entonces, hay nuevas poblaciones celulares con firmas moleculares únicas.